Tal. Bienvenidos a este nuevo programa de química de undécimo. Y en undécimo, lastimosamente, este programa va a ser el último de este año. Ha sido un gusto acompañarlos aquí, pero de hoy terminamos. Mi nombre es el profesor Luis Diego Aguilar Chávez y voy a acompañarlos durante este programa con un tema muy interesante. Les invito a que busquen dentro de sus GTAs de este año o libros viejos o documentos viejos una tabla periódica para que me puedan ir acompañando con algunos elementos que vamos a ir mencionando. También busquen una calculadora, porque vamos a utilizar algunos cálculos pequeños, pero que les puede servir un poco hacerlos con la calculadora. Vamos a comenzar el programa de hoy con una pequeña cápsula que nos va a introducir al tema. La cápsula es esta de acá. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se producen los medicamentos, o las pinturas, o los plaguicidas, los cosméticos, o cómo se conservan los alimentos? Bueno, estos son productos de la química orgánica, que es el estudio del carbón y la amplia diversidad de moléculas que, al contener carbono, forman enlaces covalentes de carbono a carbono, o de carbono e hidrógeno, u otros heteroátomos. Es decir, la química de la vida misma. Esta disciplina es importante porque es la que estudia la vida y las reacciones químicas relacionadas con ella. Pero no solamente la vida como fuente, sino también el significado mismo de la vida. O sea, la vida diaria. Muchos profesionales aplican el saber de la química orgánica, como los doctores, veterinarios, farmacéuticos, ingenieros químicos y bioquímicos. La química orgánica juega una parte fundamental en el desarrollo de químicos comunes que utilizamos en nuestra casa, en nuestros hogares todos los días. ¿De verdad? La química orgánica juega una parte fundamental en el desarrollo de químicos comunes que utilizamos en nuestra casa, en nuestros hogares todos los días, como el champú, la gasolina, los perfumes, los alimentos, el papel, el repelente para insectos o hasta las telas sintéticas como el nylon o el poliéster. Como podemos ver, la mayoría de productos que utilizamos implican la química orgánica. Sigamos investigando. Bueno, como pudimos ver en ese video, entonces el tema que vamos a ver hoy es el de la química orgánica. Vamos a ver bastantes cosas de la química orgánica durante estos dos programas y vamos a irlos explicando poco a poco. Entonces, para comenzar el tema de hoy, que en realidad es un tema totalmente nuevo, vamos a necesitar saber lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de química que hay? En realidad es una sola química, pero la dividimos en dos partes. ¿Dependiendo de qué? Del elemento carbono. También tenemos que saber qué son los electrones de valencia, porque para el carbono tenemos 4 electrones de valencia y esa característica va a ser muy importante para todo lo que es la orgánica. Y también pregunta, ¿por qué carbono? Bueno, el carbono es un elemento muy común en la naturaleza y todos los compuestos básicos de los seres vivos están hechos en base de carbono. Entonces necesitamos saber por qué el carbono y vamos a comenzar con las características del carbono. Entonces vamos a comenzar viéndolo de la siguiente forma. La química orgánica es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a ir representando todo lo que podamos de química orgánica y vamos a irla explicando de diferentes formas. Entonces, como les dije, ¿por qué carbono? Bueno, carbono por las características que tiene. El elemento carbono tiene muchas características que les voy a explicar que hacen que yo divida la química en orgánica e inorgánica. La primera característica que tenemos que ver es la tetravalencia. La tetravalencia es que un átomo de carbono tiene 4 electrones para compartir. Como podemos ver en este pequeño modelo de acá,
Ok, yo tengo esto que va a representar la bolita negra, un átomo de carbono, y cada uno de estos representa un enlace posible que va a tener el carbono. En el papel lo vamos a ver como está la figura acá, pero acuérdense que esto es tridimensional, ¿verdad? La química está en el universo y el universo no es plano, ¿sí? Entonces esa es la primera característica. La segunda característica es la alotropía. La alotropía es lo siguiente. Tengo el grafito, tengo el diamante y tengo el grafeno. Esos tres compuestos son tres compuestos que están hechos solamente de carbono. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la forma en la que se organizan los átomos de carbono. El grafito es lo que tienen los lápices en la punta, es súper barato, es muy utilizado. Y el diamante, aunque solamente es carbono, la forma en la que se organizan los átomos de carbono hace que sea muy caro. Y el grafeno es un material con muchas propiedades utilizadas hoy en día en la electrónica actual. Vamos a ver un pequeño video de estas características entre el grafito y el grafeno para que me puedan entender. Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre el diamante y el grafito, diferencias, características y mucho más. El diamante y el grafito son formas cristalinas del elemento carbono. Basado en este hecho, uno pensaría que serían similares en muchos aspectos, pero de hecho son muy diferentes. Esto resalta algunos hechos importantes sobre los cristales. Tanto el diamante como el grafito tienen una composición química muy simple. Ambos son carbono puro. Sin embargo, el diamante es el mineral más duro conocido por el hombre, 10 en la escala de Mohs, y el grafito es uno de los más blandos, menos de 1 en la escala de Mohs. Ahora sí, ¿me entendieron a qué me refiero con los alótropos? Vean que el grafito y el diamante son solamente carbono, pero la forma en la que los átomos se organizan los hacen totalmente diferentes. Eso es una característica del carbono, de presentarse con solo carbono en formas muy diferentes. Vamos a ver otra característica que se llama el anfoterismo. El anfoterismo es lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que es la electronegatividad? El carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y resulta que este valor es muy importante porque está intermedio entre los valores mínimos de electronegatividad, que es el elemento francio, es el más pequeño en electronegatividad, que es de 0,7, y el más alto es el flúor, que tiene 4,0. Como el carbono tiene una electronegatividad justo en la mitad, se puede combinar con elementos más electronegativos o menos electronegativos muy fácilmente. Otra característica es el isomerismo. ¿Qué es el isomerismo? El isomerismo es que una molécula con la misma cantidad de carbono, misma cantidad de hidrógeno y misma cantidad de oxígeno se podría presentar de formas diferentes, simplemente cambiando la forma en la que se organizan los átomos. Vamos a ver dos ejemplos. Esta molécula de acá es el alcohol etílico o etanol. Vean que cumple con la característica que tengo arriba, 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Pero si yo lo organizo de una forma diferente, misma cantidad de átomos, 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, pero la forma en la que organizo los átomos va a ser totalmente diferente. Vamos a ver una imagen de eso, como es geométricamente. Entonces vamos a verlo acá. Véanlo acá, como les comenté. Las bolitas negras representan carbonos, los blancos hidrógeno y este rojo oxígeno. Entonces, esta es la forma en la que se organiza el etanol o alcohol etílico. Este otro de acá es un éter, y vean que tiene la misma cantidad de átomos y geométricamente es muy diferente. Si los pueden ver, tienen la misma cantidad de átomos, pero son compuestos muy diferentes y la función cambia dependiendo de esa organización. Vamos ahora a ver lo que es la homocombinación. La homocombinación es la capacidad que tiene el carbono de combinarse con él mismo de muchas formas diferentes, con enlaces sencillos, con enlaces dobles, con enlaces triples, más de un carbono, y eso es una característica muy importante porque permite la formación de muchas moléculas muy diferentes. Otra característica es la hibridación. La hibridación es lo siguiente. Dependiendo de la cantidad de enlaces que tenga una molécula, yo voy a tener diferentes tipos de hibridaciones, que son los siguientes.
sp3 significa que todos los átomos de carbono se enlazan de forma sencilla. Si tengo por lo menos un enlace doble, voy a tener una hibridación de tipo sp2. Y si tengo un enlace triple, por lo menos voy a tener una hibridación de tipo sp. Entonces, las hibridaciones dependen simplemente de los enlaces que haya. Recuerden, los simples, sp3. Un enlace doble, sp2. Y un enlace triple, hibridación de tipo sp. Ahora sí, vamos a ver una familia de compuestos que se llaman los hidrocarburos. Entonces, para ver lo que son los hidrocarburos, vamos a ver un pequeño video que nos introduce a este tema y luego lo vamos a explicar. Los hidrocarburos y sus derivados están presentes en muchos productos que usamos en nuestra vida diaria, y sin ellos nuestro mundo sería muy distinto. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales constituidos por hidrógeno y carbono. Se presentan en dos formas: líquida, a la que llamamos petróleo, y gaseosa, a la que llamamos gas natural. Los científicos dicen que son de origen orgánico, es decir, que provienen de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. El petróleo y el gas se encuentran enterrados a profundidades que varían entre unos pocos metros y los 6.000 metros, y podemos encontrarlos buscando tanto en la tierra como en las profundidades del mar. ¿Vieron? Entonces, ahora sí, los hidrocarburos es lo que llamamos los derivados del petróleo. Vamos a ver los tipos que hay y muchos ejemplos que hay a nuestro alrededor en la vida diaria. Entonces, vamos a comenzar viendo los hidrocarburos como lo siguiente, que ya lo comentaron en el video. Son moléculas que son solamente la unión de carbono e hidrógeno, en cantidades muy diferentes. Dependiendo de la cantidad, sigue siendo hidrocarburos, simplemente me interesa que tenga solamente carbono e hidrógeno. Yo los puedo clasificar en dos tipos, que son los alifáticos y los aromáticos. Los aromáticos tienen un compuesto muy específico que se llama el benceno. El benceno es, imagínenselo geométricamente, como un hexágono de 6 carbonos con 3 enlaces dobles intercalados. Si el compuesto tiene el benceno, es muy específico, yo lo llamo aromático. Si no lo tiene, es alifático. También otra forma en la que yo puedo clasificar a los hidrocarburos es lo siguiente: los acíclicos y los cíclicos. Estos son ejemplos de cada uno de ellos y vamos a verlos a continuación geométricamente. Este es el acíclico, que lo podemos ver acá en mi mano. Esa imagen que está ahí atrás mío es justo esto de acá. Son 2 átomos de carbono con 6 átomos de hidrógeno. Vean que es una cadena abierta. El otro es cíclico, que es el siguiente. Ok, los cíclicos tienen una forma geométrica cerrada. En este caso yo podría comparar esta forma con un triángulo. Esto es lo que hace que esto sea cíclico. Entonces, los tipos, repito, cíclicos son formas geométricas cerradas. Los acíclicos son abiertos, son cadenas que no tienen una forma de retorno, digámoslo así. También yo podría ver los tipos de compuestos alifáticos que hay, que son los siguientes: los alcanos, los alquenos y los alquinos. Vamos a ver a detalle cómo son esas 3 moléculas o tipos de compuestos. Algo importante cuando yo veo la química orgánica son las raíces con las que yo le voy a poner nombre. Estas raíces en realidad dependen del número de átomos de carbono que yo tenga. Si tengo un carbono sería met, es una raíz, yo cambio la terminación. Si tengo 2 carbonos, raíz et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non y 10 deca. Entonces, cuando tenga un compuesto orgánico, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que yo tenga, voy a usar estas raíces y cambio la terminación dependiendo de los átomos que yo tenga. Vamos a ver cómo son los alcanos. Los alcanos son los siguientes. Los alcanos van a tener esta configuración.
tienen una fórmula general que siempre se va a respetar en el caso de los alcanos, que es lo siguiente. Yo tengo una cantidad específica de carbonos y la cantidad de hidrógeno que tenga esa molécula va a ser la cantidad de carbonos que yo tenga multiplicado por 2 más 2. ¿Qué significa eso? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta molécula de acá. Voy a hacer un ejemplo con 2 átomos de carbono. Entonces, en carbono tendría 2. Y en hidrógeno va a ser el doble de esa cantidad más 2. Entonces, 2 por 2, 4 más 2, tendría una cantidad total de 6 hidrógenos. Esa molécula sería esta de acá en papel. Acuérdense que geométricamente yo la puedo ver de esta forma. Sí, esta molécula es la base que vamos a ver para varias cosas. Esta sería geométricamente la molécula del etano. ¿Por qué etano? Porque tiene 2 carbonos. Y dije que con 2 carbonos uso la raíz et. Y como es un alcano, utilizo la terminación ano. Entonces, esta molécula se llama etano. Vamos a ver el siguiente tipo, que son los alquenos. Los alquenos tienen que tener por lo menos un doble enlace. Si la molécula presenta un doble enlace, entonces ya es un alqueno. También cumplen con una fórmula que es la siguiente. Tengo que para cada cantidad de carbonos en hidrógeno yo voy a tener el doble de esa cantidad. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo sería este. Voy a hacer un alqueno con 2 átomos de carbono. Entonces, utilizando la fórmula, tengo 2 átomos de carbono. En hidrógeno sería el doble de esa cantidad. ¿Sí? Voy a hacer ese alqueno acá, primero comenzando del alcano. Para yo hacer de un alcano a un alqueno, tengo que quitarle 2 hidrógenos. En el momento que le quito 2 hidrógenos, esos hidrógenos voy a poder enlazarlos y voy a hacer con ellos un doble enlace. Y ahora sí tengo un alqueno. Vamos a verlo acá en mi mano cómo es eso. Repito, tengo que quitar 2 hidrógenos. Entonces ahora sí tengo espacio para que estos electrones se puedan enlazar de otra forma, pero en este caso quiero hacer un doble enlace. Entonces, vean cómo cambia la geometría al producirse el doble enlace. ¿Lo vieron? Ahora tengo una geometría que es trigonal plana, que es esta imagen que está acá atrás, que es esta misma que yo tengo acá. La geometría cambia al producir el doble enlace. Y esto, como tiene un doble enlace, es un alqueno. Vamos a ver el tercer tipo, que son los alquinos. Los alquinos tengo que tener por lo menos un triple enlace. También respetan una fórmula que es CnH2n-2. ¿Qué significa eso? Que para una cantidad de carbonos específica, en hidrógeno yo voy a tener el doble de esa cantidad menos 2. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo sería así. Tengo la fórmula que es de la cantidad de carbonos, en hidrógeno es el doble menos 2, y el ejemplo lo voy a hacer con 2 átomos de carbono. Entonces, en carbono tengo 2, y en hidrógeno, primero el doble, 2 por 2, 4, menos 2, tendría de hidrógeno 2. Voy a formar el alquino parecido al anterior, pero ahora comenzando por el alqueno, también voy a quitarle 2 hidrógenos. Ahora sí, los 2 hidrógenos que quité me permiten a mí poder hacer un triple enlace. Hago el triple enlace, la geometría cambia y este sería el alquino. Entonces, vamos a ver esta imagen acá, cómo se hace. Voy a quitar 2 hidrógenos, ¿sí? Y el espacio que me queda a mí aquí de los electrones para compartir lo voy a transformar en un triple enlace. Entonces, quito por acá y vean la geometría, era trigonal plana. A la hora de hacer así el triple enlace, cambia la geometría y ahora esto es lineal. ¿Sí lo logran ver? Tengo átomos de carbono y 2 de hidrógeno, que son los que me dijo la fórmula. ¿Cómo se llama? Uso la raíz et, y como es un triple enlace es un alquino, entonces raíz et con la terminación ino. Esto se llama un etino, ¿sí? Eso es la forma en la que yo nombro casi que todas las moléculas orgánicas. Vamos a ver ejemplos diarios. Los hidrocarburos yo los puedo encontrar en el gas de cocina, que puede ser o propano o butano. Prop es con 3 carbonos, but es con 4 carbonos.
Entonces, el gas propano y el gas butano son un hidrocarburo que son de la familia de los alcanos. Los combustibles son todos derivados de los hidrocarburos. El canfín, el diésel, la gasolina, cualquier tipo de gasolina son derivados de los hidrocarburos. También los plásticos, y con solamente decir plásticos hay una gran variedad de compuestos que son hidrocarburos. También los cosméticos que usan las personas, las bases, las mascarillas, los lápices, son casi todos productos de los hidrocarburos. Y también los plaguicidas, insecticidas, y herbicidas, casi que todos los insecticidas o plaguicidas son base de hidrocarburos. Vamos a ver un pequeño video que nos explica más compuestos que son derivados de los hidrocarburos. Entonces vamos a ver ese video a continuación. Del petróleo se pueden obtener plásticos, acrílicos, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. El gas natural es un importante insumo para la producción de amoníaco y urea en la industria petroquímica. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que son los hidrocarburos, ¿verdad? Obviamente hay más compuestos, hay muchas más familias, hay más nombres por hacer, pero vamos a ver solamente estos por ahora. Entonces, vamos a practicar un poco estos temas de la siguiente forma. Vamos a hacer una ruleta y vamos a girarla para ver qué preguntas nos salen. Ok, acá tenemos definiciones de los hidrocarburos. Entonces vamos a girar a ver qué sale. Y dice, primero, los isómeros. ¿Qué eran los isómeros? Acuérdense, yo tenía unos compuestos ahí que eran el etanol y el éter. Son isómeros compuestos con la misma cantidad de átomos, en este caso, carbono, hidrógeno y oxígeno u otros, y esos van a ser los que... Las pequeñas diferencias entre los átomos hacen la diferencia del compuesto, pero isómero es que el mismo compuesto se puede presentar de formas diferentes. Vamos a ver otra definición. Vamos a girar la ruleta y me va a salir la fórmula de un alquino. ¿Cuál era la fórmula de un alquino? ¿Se acuerdan? Esa es CN, o sea, una cantidad de N de carbonos. En hidrógeno va a ser el doble menos 2. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un alquino de 5 carbonos. Entonces, si tengo de carbono 5, en hidrógeno voy a tener el doble, 5 por 2, 10, menos 2, 8. Esa molécula los invito a que ustedes la puedan hacer ahí en casa, ¿sí? Recuérdense, alquino, yo les estoy diciendo con 5 carbonos. Háganla y comprueben que la cantidad de carbonos son 8. Vamos a hacer otro giro de la ruleta. Vamos a girar por acá. Y me va a salir... bueno, vamos a decir que hidrocarburos. Quedó justo en la mitad. Los hidrocarburos, acuérdense que son compuestos químicos de solamente carbono e hidrógeno. Solamente. Un hidrocarburo, ya sea alifático, aromático, alcano, alqueno, alquino, solamente tiene carbono e hidrógeno. Y son miles de compuestos diferentes los que se puede hacer y tienen muchos usos diarios. ¿Nos da tiempo? Todavía vamos a hacer un par de preguntas más. Vamos a girar la ruleta y nos sale ahora un enlace de un alquino. Ok, esa pregunta está fácil. ¿Se acuerdan? Para que un compuesto fuera alquino, ¿cómo tenía que ser su enlace químico? ¿Se acuerdan? Alcano, alqueno, alquino. Yo creo que sí lo están pensando bien. Un enlace triple entre carbonos. Si yo tengo un enlace triple entre carbonos, tengo un alquino. ¿Sí? Entonces tienen que pensar en esas características. Vamos a hacer un par de preguntas más. Vamos a ver por acá y nos salió la homocombinación. En diferentes materias se usa la palabra homo porque homo viene de la raíz griego igual. Homocombinación es la combinación de átomos de carbono con átomos de carbono de igual a igual. Entonces, homocombinación significa que el átomo de carbono tiene la capacidad de unirse él con él mismo.
Eso es la homocombinación, muy importante para el carbono, porque se pueden hacer cadenas de mucha cantidad de carbonos. Hay elementos que sí se pueden combinar entre ellos, pero solo una vez. Por ejemplo, el hidrógeno se combina con un hidrógeno y ya, no se puede hacer ningún otro compuesto. En cambio, el carbono se combina con él y quedan espacios para otras combinaciones. Y vamos a hacer una última. Dice, esta ya salió, vamos a girarla de nuevo. Ok, enlace de los alcanos. Muy bien. Esta va a ser nuestra última pregunta por cuestiones de tiempo. Acuérdense que los alcanos tienen todos los enlaces sencillos. Vamos a repasar eso. Alcano, todos los enlaces sencillos. Alqueno, por lo menos un enlace doble. Y alquino, por lo menos un enlace triple. Y acuérdense, muy importante, ¿verdad? Lo diagramamos acá. La geometría cambia cuando yo hago enlaces dobles, enlaces triples o enlaces sencillos, ¿sí? Eso sería todo por esta primera parte del programa. Vamos a ir a un corte comercial. Espero que se queden acá, levántense, estírense para poder seguir en la siguiente parte del programa, que sigue siendo de hidrocarburos. Entonces me despido por ahora. Soy el profesor Luis Diego Aguilar Chávez. Nos vemos después del corte comercial para la segunda parte de los compuestos orgánicos, perdón. Nos vemos.